Tema 2. La sabiduría de Dios. Padre Celestial, te damos gracias por poder venir en este hermoso momento de la fiesta. Ayer recordamos la decisión que tomaste con tu Hijo para salvar a la humanidad y estás dispuesto a arriesgarlo para siempre. Te damos gracias, te adoramos. Las palabras no bastan para expresar la gratitud que sentimos y oramos para que esto continúe. Señor, háblanos a la mente. Ayúdanos a darnos una comprensión más clara. Venimos de la Odisea, somos desdichados, miserables, pobres, ciegos y desnudos. Necesitamos comprender con mayor claridad estas verdades presentes para que podamos aferrarnos al brazo de Dios y recibir y aferrarnos y reclamar las promesas que tenemos para nosotros, para que seamos vencedores, no por fuerza ni poder, sino por tu Espíritu. Y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Recuerdo haber leído hace muchas décadas una declaración del Espíritu de Profecía. Ni uno de cada 100 entiende el mensaje del tercer ángel. Y si eso fue a finales del siglo XIX, ni uno de cada 100 entiende el mensaje del tercer ángel, ¿qué diremos hoy? ¿Uno entre 100,000? Considerando que la iglesia en aquel entonces tenía quizás 200 o 300,000 miembros. Y no había uno entre 100 que comprendiera. Entonces, ¿cómo? Y como dice Pablo en Gálatas capítulo 1, si alguno predica un evangelio diferente del que yo os he predicado, sea anatema. Hay muchas personas que predican evangelios diferentes y tienen diferentes interpretaciones de las cosas. Una de las cosas que mi mentor solía hacer cuando yo era un joven ministro o anciano era para trazar una línea como esta. Y siempre te ponía la cruz en el medio. Y deberíamos concentrarnos en la cruz, ¿no? Pero oculto tras esto había un problema. Porque cuando se entiende que todo pecado debe ser castigado hasta que se castigue, entonces no hay verdadera reconciliación, ¿verdad? No solo existe la esperanza de la reconciliación. Así que con nuestra concepción errónea de la justicia de Dios, todo el peso del evangelio recae sobre este punto. Y como cantamos en el cántico, cuán grande eres, Dios envió a su Hijo con el propósito de morir para que su justicia fuera satisfecha. Y ahora tenemos un sustituto para que Él muriera en nuestro lugar y pudiéramos obtener el perdón de nuestros pecados. Esta visión del evangelio oculta muchísimas cosas. Ya hemos hablado de esto en presentaciones anteriores. Una de las tragedias de esto es que limita la cruz a ese periodo. Como dijo A.T. Jones, el corazón humano busca constantemente alejar la cruz de sí mismo, de modo que, viendo aquí en el año 2024, estamos a casi 2000 años exactos de la cruz está lejos de nosotros. Y para quienes aquí, antes de la cruz, ofrecían corderos y sacrificios, estaban en 1500, 2000 años de la cruz. ¿Entienden lo que digo? Porque la cruz fue un evento en la historia de la humanidad. Y por lo tanto, para la mayoría de nosotros, excepto para los discípulos y quienes estaban allí en ese momento, la cruz era algo presente para ellos en ese momento en particular. Pero para el resto de nosotros es algo muy lejos, ¿no? Y sin embargo, ¿cuántos pastores predicarían llegando al pie de la cruz? ¿Qué significa eso realmente? No se puede retroceder 2000 años. ¿Qué significa llegar al pie de la cruz? Estas son las preguntas. Pero claro, como hemos estado estudiando y leyendo el mensaje del tercer ángel, Jesús nos define qué es la cruz en Mateo 16:24. Podemos consultar la Biblia
Y este es un pasaje muy, pero muy importante. ¿Qué dice Jesús? Si quieres seguir a Cristo, ¿qué debes hacer? Negarte a ti mismo, tomar tu cruz. ¿Y cuál es la definición de cruz aquí? Abnegación. Esta es la cruz que se pone cuando alguien te golpea en una mejilla y unas pocas personas reciben un golpe directo en la mejilla. Al menos en un grupo como el nuestro. Pero la gente puede golpearnos con sus palabras, ¿no? Pueden golpearnos en la mejilla con sus palabras. Dale la otra mejilla. No tomes represalia. No te defiendas. Niégate a ti mismo. Eso quiere decir una cruz. Y esta es la cruz. Y como hemos descubierto en los escritos de E.J. Waggoner, quien dijo en sus estudios sobre Gálatas o el Evangelio en Gálatas, la cruz es cada vez que Jesús se niega a sí mismo. Porque Jesús está con cada uno de nosotros. Cada vez que pecamos, cada vez que decimos y hacemos cosas que no debemos, Cristo está presente con nosotros por su Espíritu. Él nos ve haciendo todas estas cosas. ¿Y qué le hace esto a Él? Lo traspasa. Esta es la cruz. Así que la cruz abarca toda la historia de la humanidad. Y cuando la contemplamos de esta manera, cambia nuestra perspectiva de este acontecimiento. Este acontecimiento es la manifestación suprema de lo que Cristo ha estado sufriendo a lo largo de toda la historia de la humanidad. Y cuando comprendemos la cruz, que Cristo es el Cordero inmolado desde la fundación del mundo, cambia por completo nuestra perspectiva de cómo vemos el antes y el después de la cruz. Porque cuando entendemos qué es realmente la cruz, ¿cuándo fue antes de la cruz? Antes del pecado. Existió una cruz para Jesús incluso antes de la creación de Adán y Eva. Sí. Los ángeles, cuando Satanás pecó y los ángeles pecaron, él ya llevaba una cruz. La cruz ya existía antes de la creación de la raza humana. La cruz ya existía. Y leemos eso en Educación, página 263 en inglés. Que desde el principio del pecado, Dios ha estado soportando estas cosas. Y esto ha cambiado por completo nuestra comprensión del Evangelio y nuestra comprensión de las cosas. Así que cuando ayer vimos el sacerdocio de Jesús, leímos sobre él y cómo ha estado presente desde el principio. Se planteó una pregunta muy importante. ¿Cuál es el propósito de la mediación de Jesús? Entendemos que un sacerdote está para tratar con el pecado, pero queremos profundizar un poco más y preguntarnos, ¿acaso el sacerdote no actúa con justicia? ¿No es esa moneda con la que negocia? Y tuvo que sacrificar el pecado porque nosotros pecamos, y por eso también tuvo que sacrificarlo. Pero quiero considerar la realidad de Cristo, de que Cristo, nuestro sumo sacerdote, fue primero sacerdote para la justicia antes de convertirse en sacerdote para tratar con el pecado. Y veamos Zacarías capítulo 6, versículo 13. Dice: Él edificará el templo del Señor, y él llevará la gloria, y se sentará y gobernará en su trono. Será sacerdote en su trono, y el consejo de paz será entre ambos. Ahora bien, cuando leemos esa versión de la Biblia y el libro de Zacarías se escribió, ¿en qué periodo? 700 años antes de Cristo. Entonces, ¿Zacarías se refiere a un evento futuro del 700 antes de Cristo? No. Y esto introduce algunos de los problemas que tienen los traductores hebreos al traducir el hebreo, porque la temporalidad de los verbos no es tan clara. Así que si consultan la traducción literal de Jung de este versículo en particular, observen la diferencia en su interpretación. Si
Él edifica el templo de Jehová, que se apropia de la honra y se sienta y gobierna su trono, y el sacerdote en su trono, y el consejo de paz está entre ambos. Eso es el hebreo literal. Eso lo pone en un contexto, mejor contexto, ¿no? Así que antes del año 700 a.C., él ya existía. Y por supuesto nos referimos al consejo de paz desde el principio, que él era el sacerdote en su trono, y el consejo de paz es entre ambos. Ayer vimos algo muy importante en Hebreos capítulo 5, versículo 4 y versículo 5. Comparamos los versículos 4 y 5. En el versículo 4 dice: y nadie toma para sí este honor, el honor de ser sumo sacerdote, sino el que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. Ahora Pablo compara a Aarón con Cristo y señala que es necesario llamar a un sumo sacerdote. Dice: así también Cristo, al igual que Aarón, no se glorificó a sí mismo para ser sumo sacerdote, sino que, hablando del llamado, le dijo: tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. En este versículo, el versículo 5, vemos cuando Cristo fue llamado a ser sumo sacerdote. Así que la pregunta, y la hicimos ayer, es: ¿cuándo fue engendrado Cristo? Y entonces podrán empezar a comprender por qué existe tanta controversia sobre la identidad del Hijo de Dios en relación con múltiples aspectos, pero también con su ministerio como sumo sacerdotal. La identidad del Hijo engendrado está íntimamente ligada a su capacidad, la capacidad de Cristo de ministrarnos justicia. Necesitamos entender cuándo fue llamado a ser sacerdote. Y Pablo nos dice, creo que fue cuando fue engendrado. Ahora bien, quienes creemos que Él es el Hijo unigénito desde la eternidad, sabemos que Cristo se hizo sacerdote desde la eternidad. Pero muchísimas personas me han dicho que este término, hoy te he engendrado, y hay diferencias a esto en Hebreos y otros pasajes que parecen referirse a cuando regresó de la tierra y regresó con su Padre. Y la palabra dice: hoy te he engendrado. Y que el ministerio de Cristo, por lo tanto, comenzó cuando ascendió después de la cruz. Él ascendió: hoy yo te he engendrado. Y fue entonces cuando se convirtió en sacerdote. Y presentamos algunos de los problemas de esta perspectiva de creer que Cristo es un sumo sacerdote misericordioso y fiel solo después de este periodo, después de la cruz. Esto significa automáticamente que Él no es un sumo sacerdote misericordioso y fiel aquí abajo, antes de la cruz. Y eso es un problema. Es malo para Adán, ¿no? Es malo para todos antes de la cruz o antes de que viniera Jesús. Es malo para ellos porque en esencia Jesús está jugando a la suerte. Intentaré esto, intentaré aquello. No sé qué necesitan, no sé cómo piensan. Intentaré esto. Pero Enoc ganó la ruleta rusa. De alguna manera lo logró. ¿Cómo lo logró? Y Elías. Y el 15% de los ángeles. Y el 15% de los ángeles. El 15, el 16% de los ángeles que regresaron a Dios. ¿Cómo lo hicieron? Y por supuesto, veamos Salmo capítulo 139. ¿Qué dice allí? Oh Señor, tú me has examinado y conocido. Esto se refiere a nuestro Padre y por supuesto a su Hijo quien nos creó. ¿Nos conoce Dios? Tú conoces mi sentarme y mi levantarme. Tú entiendes que mis pensamientos están lejos. ¿Cómo puede Dios saber que nuestros pensamientos están lejos? Porque Él es Dios. Él es Dios. Bueno, esa es una respuesta sencilla. Una respuesta sencilla con una fe sencilla. Hermoso, porque Él es Dios. Él lo sabe todo, ¿de acuerdo? Él está cerca. ¿Hay alguien más unido que un hermano? Cristo está cerca de ti, Cristo en ti, la esperanza de gloria. Él nos conoce porque mora con nosotros. Y en nosotros, por la fe.
Tú escudriñas mi camino y mi reposo y conoces todos mis caminos. Esta es la cualificación de un sacerdote, un sumo sacerdote. Él conoce todos nuestros caminos, nos conoce íntimamente. Es el colmo de la arrogancia de decir que Cristo tuvo que venir aquí, demostrar y vivir nuestra vida para que pensáramos que Él está calificado para ser nuestro sumo sacerdote. Eso es pura arrogancia. No sabes lo que es ser humano. Tienes que venir aquí, sufrir con nosotros y afrontarlo como nosotros lo hacemos. Eso es un poco arrogante, ¿no? Y de hecho es burlarse de Dios. Es decir, que Él no sabe lo que es. ¿Lo ves? Así que estas son las cosas que Jones y Waggoner empezaron a introducir en el movimiento adventista y lo sacudieron. Y quiero volver a este punto sobre el engendramiento del Hijo de Dios. Y ahora quiero referirme a algunos temas que he tratado en el libro Sabiduría de Dios. Y quiero leer una sección de Sabiduría de Dios. Y quiero leerles esto. Solo quienes creen que Jesús es el Hijo unigénito pueden tener una verdadera concepción de su sacerdocio y por lo tanto tener la capacidad de comprender el mensaje de 1888. ¿Tiene sentido? Permítanme decirlo de otra manera, como una bofetada. En la mentalidad trinitaria no se puede comprender el mensaje de 1888. No es posible. En la mentalidad trinitaria, la comprensión de la persona de Jesús lo descalifica para ser un verdadero mediador entre Dios y el hombre. ¿Por qué? Él es el igual a Dios. Es exactamente igual a Dios. Se necesita un mediador. Y esta es la gran tragedia. Sí, en el marco trinitario, Jesús es un mediador. Pero está actuando. Ha asumido la obra de algo que no puede hacer. Y por eso hay gente orando en tu nombre. Porque hay confusión sobre el papel mediador de la persona de Jesucristo. Esto es muy, muy importante. En la mentalidad trinitaria no se puede rechazar el mensaje de 1868. Fue una iglesia no trinitaria la que lo rechazó. Estas son declaraciones importantes. Pero ya he perdido de la mayoría de mis amigos, así que no importa. Es la verdad. Y es debido al rechazo del mensaje de 1888 que la iglesia se desvió de la verdad del Hijo unigénito. Así es como terminó la situación. Alejándonos de esta postura, es fundamental que entendamos esto. El engendramiento del Hijo de Dios es un requisito previo para comprender el sacerdocio de Jesucristo. Consideremos al apóstol y sumo sacerdote de nuestra fe. Considérelo. Ahora bien, cuando le preguntaron a Robert Wieland cuál era el mensaje de 1888, inmediatamente citó el primer párrafo del libro Cristo y su justicia, escrito por E.J. Waggoner. En ese libro citó la frase: conocer a Cristo tal como es te transformará en un cristiano perfecto. Ese es el mensaje de 1888. Conocer a Cristo tal como es. Para conocerlo tal como es, debes saber que Él es engendrado por el Padre. Si no sabes esto, no puedes comprender su ministerio sacerdotal, su importancia ni lo que Él te está ministrando. Es fundamental que entendamos esto. Y por lo tanto, quiero llevarlos al libro Sabiduría de Dios. Y cómo Dios nos ha guiado. Y qué es lo que Jesús ministró no solo para la raza humana, sino para todos los seres creados desde su nacimiento. Y llegamos a
a la página 10. Aquí les cuento que esta fue una serie de artículos que escribí en 2010 y que publicamos en un libro en 2016. Así que vamos a leer la sección 3. Soberano de todo. Entonces llegamos a la sabiduría de Dios. Y este es un principio del que hemos hablado varias veces. Son solo 3 páginas. Así que solo leeremos esto. Ya lo tenemos en la pantalla. Gracias, Crank. Sería bastante sorprendente pensar que un ser todopoderoso y sabio se encontrara en una posición en la que no pudiera hacer algo tan importante que sin él, Dios Padre, no podría establecer su reino. Cuando observamos las implicaciones más profundas del hecho de que toda vida, poder, sabiduría provienen de Dios, nos damos cuenta de que Dios no pudo crear a los millones de habitantes de su universo, darles una lista y luego decirles cómo seguirla. Entonces, si toda la vida proviene de Dios, Él no puede darnos una lista de cosas por hacer, porque no podemos hacer nada sin Él. Así que repartir una lista y decir, hagan esto, es una locura. No tiene ningún sentido, no tiene con qué hacer estas cosas. No solo qué hacer, sino cómo hacerlo y la manera de hacerlo. Todo debe serles dado. Porque como Jesús dice, sin mí nada pueden hacer. Nada. Así que Dios, incluso si Dios les dijera ahora, quiero que todos se sometan. ¿Qué significa someterse? ¿Qué significa eso? ¿Cómo funciona? No tenemos ni idea. Tenemos que contemplarlo para ser transformados en Él. Y tenemos que recibir ese espíritu de sumisión para someternos. De lo contrario, no sabemos lo que significa. Y si miramos a Dios, el Padre, y buscamos un ejemplo de sumisión, ¿qué vemos? Pero si miramos directamente al Padre, no hay definición de sumisión en Él. No se puede ver en Él. Él no se somete a nadie. Por lo tanto, Dios no puede darte de sí mismo la capacidad de someterte. Él no puede hacerlo. Es muy importante que lo entendamos. Continuemos. El problema es que Dios no se somete a nadie, ni necesita obedecer a nadie, ni seguir su manera de hacer las cosas. Por lo tanto, no puede proveer estas cosas. En gran sabiduría, Dios engendró un hijo de sí mismo, hecho a su imagen exacta. Le dio todo lo que tenía y luego creó todo a través de él. Fíjense. Dios, en diversas ocasiones y de diversas maneras, habló en tiempos pasados bajo a los padres por los profetas. En sus últimos días nos ha hablado por su Hijo, a quien designó heredero de todo. Y nos preguntamos, ¿acaso Dios designó a Jesús como heredero de todo? ¿O fue una decisión de 3? Dios designó a su Hijo como heredero de todo, por quien también creó el mundo, no solo de este mundo, sino el mundo entero. Quien siendo el resplandor de su gloria, la imagen misma de su sustancia y sustentando todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad y del Altísimo, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó un nombre más excelente que ellos. Porque ¿a cuál de los ángeles dijo jamás, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy? Y la gente toma y dice, mira, esto es una referencia a cuando Él vino a la tierra y luego regresó al cielo. Por eso lo usa. Pero si lo miras con más atención, Él ha heredado un nombre más excelente que ellos. Y cuando leen Cristo nuestra justicia o Cristo y su justicia, cuyo título proviene de Australia en las páginas 11 y 12, Waggoner afirma claramente, ¿cómo obtuvo Cristo el título de Dios? Y dice, por herencia. Por herencia. Esto es crucial para el mensaje de 1888, que entendamos la herencia de Jesús de su Padre. Pero entendemos esto como debe ser. Y como Jones afirma en su libro Camino consagrado a la perfección cristiana, para comprender que Cristo heredó todo de su Padre, debemos considerarlo
heredado, considerarlo heredado todo del hombre. Cristo es el gran pontífice máximo. Es el supremo constructor del puente entre Dios y el hombre. Ha heredado todo lo que es de Dios y todo lo que es del hombre. Y eso es lo que lo califica para ser nuestro sacerdote. Nada más. Él ha heredado plenamente de ambos lados, lo que lo convierte en el único capaz de mediar entre Dios y el hombre. Sin esa herencia, tanto de Dios como del hombre, no podría ser nuestro sumo sacerdote, porque si Jesús, siendo como es Dios el Hijo, y como la mayoría de la gente enseña, heredó, y este es un punto central de la naturaleza de Cristo. Dicen que heredó la naturaleza de Adán antes de la caída. ¿Cómo pueden entonces ser mi mediador? No comprende ni entiende lo que es ser un ser humano pecador, a menos que haya asumido mi naturaleza, venciéndola en mi carne, venciéndola, y por lo tanto puede socorrer a quienes lo intentan. ¿Ven lo importante que es esto? Es muy importante. Bien, hay algunos versículos más aquí. Juan capítulo 5, versículo 26. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también al Hijo le ha dado tener vida en sí mismo. Un texto muy importante, pero el versículo 19 dice así. Entonces Jesús respondió diciéndoles, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino que lo que ve hacer al Padre por las cosas que éste hace. Así también hace el Hijo. Y la gente dice, eso es solo en la encarnación. ¿Es eso lo que dice? No leeré todos los demás textos, pero volveremos a este punto. Absolutamente todo lo necesario para el universo de Dios residía ahora en su Hijo. El poder, la sabiduría, la vida, pero también la confianza, la obediencia y el reconocimiento de la autoridad del Padre y un sentido de su amor y aceptación. El Hijo de Dios es la plenitud de Dios mismo. Y como dice Ellen G. White, Cristo es su segundo yo. Incluso como ella dice, Eva era el segundo yo de Adán. Exactamente igual. Y así vimos aquí el mismo y el fundamento absoluto del reino de Dios. Por eso Jesucristo es la piedra angular, porque solo en Cristo se encuentran todos los ingredientes necesarios para la existencia de este universo. Porque en Cristo está ese ingrediente vital de sumisión, obediencia y confianza en el Padre. No podemos mirar al Padre directamente. Debemos mirar a Cristo para acercarnos al Padre en el Espíritu de Cristo. ¿Tiene sentido? Si te acercas a Dios sin Cristo, te convertirás en Satanás. ¿Tiene sentido? Al contemplar, cambias. No te sometes a nadie, no obedeces a nadie, haces tu propia voluntad. Es eso lo que sucedería. Por eso Satanás quiso acercarse al Padre fuera de la persona de Jesucristo. Y eso no se puede hacer. Por eso nadie puede contemplar la persona de Dios y vivir. Solía entender que si contemplas a Dios te va a matar. No puedes contemplarlo, porque intentarás imitarlo y morirás porque no tienes vida en ti mismo. Y si buscas ser independiente, te acercarás a la pared, desconectarás el enchufe, porque Dios no tiene un cable que lo mantenga conectado a Él. Nada, Él es la vida, y entonces ¿serás como Dios? No, estás muerto, así que no puedes contemplar a Dios y vivir en este contexto. Si es que eso tiene sentido, muy importante. Por eso Jesucristo es vida para nosotros. Y así Cristo nos ministra sumisión, obediencia, confianza, toda la plenitud. Me deleito en hacer tu voluntad, oh Dios mío. Sí, tu ley está en mi corazón. Eso está en el Espíritu de Jesús. Eso es lo que Cristo nos ministra. ¿Tiene sentido? Y solo el Hijo unigénito de Dios puede hacerlo, porque está verdaderamente en sumisión a su Padre, pues lo que ha recibido todo de Él,
le debe todo lo que tiene a su Padre, y eso por lo tanto la califica para ser sumo sacerdote. Es muy importante entender esto. Por eso Pablo dijo en Hebreos capítulo 5, versículo 5, cuando el Padre lo llamó, hoy yo te engendré. Eso es lo que lo califica para ser el sacerdote del que brota esta fuente de agua viva. Lo consideramos de otra manera. Piensa en Apocalipsis capítulo 22. Hay un trono. Simplemente ponemos un trono allí y de él sale la fuente de la vida. Y justo al lado del arroyo, ¿qué está? El árbol de la vida. A cada lado y se une en el medio. Y allí está el árbol de la vida. Esto representa al Padre, pero Cristo es el árbol de la vida, porque el agua que fluye del Padre pasa por la persona del Hijo y la hace agradable para beber. Es como la historia de Mara, las aguas amargas. Si bebes agua aquí, morirás, porque esta agua no tiene sumisión, ni obediencia, ni dependencia de nadie más. Es completamente autosuficiente. Y esto prueba fehacientemente que Cristo no es un ser creado, porque si lo fuera y viviera de esta fuente, moriría. Pero esto prueba que Él es el Hijo de Dios, que es plenamente divino, que toda la plenitud de la deidad reside corporalmente en Él. Porque puede beber de la fuente del Padre y no morir. Nadie puede hacer eso excepto el Hijo de Dios. Y una vez que eso pasa por Él, podemos beber de esta fuente. También es interesante, atraviesa el árbol. Se expande, crece, ¿verdad? Se magnifica. Gracias. Esto es parte del rol de Cristo. Él es el resplandor de la gloria del Padre. Él la magnifica y la hace más hermosa. Y así Cristo como sacerdote fue sacerdote y es sacerdote para todos los seres creados. Sacerdote en su trono, administrando vida, sumisión y obediencia. Y me gusta pensar que Él también lleva dentro. Porque ¿dónde mora? En el seno del Padre. Y el Padre dice, tú eres mi Hijo amado en quien me deleito. En el Espíritu de Jesús está ese sentido de pertenencia, ese sentido de ser amado, apreciado y querido. Todo eso está en Él. Y lo necesitamos. Y por eso venimos en estas fiestas para recibir con más claridad el amor del Padre por nosotros. ¿Cuántas personas dicen simplemente, no siento que Dios me ame? Simplemente no lo siento. No siento que Dios me ame. ¿Alguna vez lo has dicho? Bueno, no tienes que hacerlo. Si tienes a Cristo, todo esto lo tienes automáticamente. La palabra que le dijo a Jesús se dirige a cada uno de nosotros. Eres mi Hijo amado en quien me deleito. En Cristo residen todas estas cosas. Así que continuamos. El Hijo de Dios es la plenitud de Dios mismo y el fundamento absoluto del reino de Dios. Y luego Filipenses capítulo 2 versículo 9, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria del Dios el Padre. Por eso Cristo tiene un nombre sobre todo nombre. Por eso Dios ensalza a su Hijo y dice, miren a mi Hijo, Él es la vida. Y por eso Juan dice en 1 Juan capítulo 1, lo que hemos oído, lo que hemos visto y lo que hemos palpado de la palabra de vida, porque la vida se manifestó y la hemos visto. Y os anunciamos la vida eterna que estaba en el Padre y se nos manifestó. Fíjense que Cristo es la vida eterna. Es muy importante entender esto. No se puede obtener la vida eterna directamente del Padre. No se puede.
debido al principio de que un ser creado quiere copiar exactamente lo que él ve. No se puede mirar directamente a Dios. Se debe recurrir a un mediador. Siempre tendremos a este mediador de justicia por los siglos de los siglos. Un sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Él nos impartirá gracia, sumisión, obediencia, confianza y ese sentido del amor del Padre por nosotros. Y solo se puede obtener esto cuando se sabe y se comprende que este ser ha recibido todo lo que tenía de su Padre. Porque si es exactamente igual a Dios, todo desaparece. No existe ningún concepto natural de sumisión en la mente cuando eres coigual. Has anulado su sacerdocio. Es muy importante entender esto. Puedes decir que existe un sacerdocio, puedes decir que él ministra y hace todas estas cosas, pero todo es una baraja de cartas construida dentro de una casa y desaparece. Esto es realmente importante. El Padre exalta a su Hijo y lo convierte en poder divino y ejemplo para el universo. Dios quiere que el espíritu de su Hijo se infunda en la vida de cada ser creado para darles vida, un sentido de bendición y el conocimiento de la sumisión y la obediencia confiada. Sin el Espíritu de Cristo es imposible saber cómo someterse, confiar y obedecer a Dios. Ese es el punto clave. Eso es lo que Cristo ministra a todo ser viviente del universo. Él imparte estas características y cualidades como sumo sacerdote, un sacerdote en su trono. Por eso es tan importante que entendamos quién es Cristo como el Hijo unigénito. El engendramiento del Hijo es lo que lo califica para ser llamado a ser sumo sacerdote. Y debe ser desde la eternidad porque, bueno. Creo que ya lo he dicho suficientes veces. Porque un hijo no engendrado no tiene sumisión natural al Padre. Simplemente es coigual y se debaten ideas entre sí y milagrosamente llegan a la armonía como resultado. Simplemente creo que es como la democracia. Creo que el Papa Francisco fue quien lo dijo. Ya sabes, la Trinidad, cuando necesita resolver algo, cierra las puertas y se va a un cuarto trasero, se pelea y sale sonriendo. ¿Tiene sentido, verdad? Si todos son iguales, si todos disputan el mismo territorio, el mismo terreno, entonces hay que luchar o creer que milagrosamente se está de acuerdo. Y para todas las personas que han vivido en un matrimonio con la creencia de la coigualdad, sabemos que los seres humanos no están de acuerdo de forma natural ni automática. Tienen diferencias, perspectivas, tienen opiniones diferentes. ¿Y cómo se llega a la armonía en ese contexto? Es imposible. Y esa es una de las razones por las que tenemos una auténtica pandemia de violencia doméstica. Porque si no logras que te entiendan, recorres a la violencia y sometes a la otra persona. Y es por eso que tenemos una pandemia de violencia doméstica. Y es por eso que las mujeres están perdiendo esta pandemia tan gravemente. ¿No es así? Este es el resultado natural de la coigualdad. Lleva a que exista este tipo de problemas. Y ya sabes, no hay un elixir mágico. Y por eso que supongo que la gente está inhalando todo tipo de brebajes y polvo blanco para intentar lograr esa armonía. Ya sabes, todos vivimos en un submarino amarillo. Lo siento, no lo hacemos. No funciona. Lo que necesitamos es a Jesús, el Hijo unigénito, uno con el Padre por herencia. Y este es el pensamiento que me vino en 2010. Clic. Así es como funciona. Ahora, cuando escribí esto, no había conectado esto directamente con el sacerdocio de Jesús. Simplemente que Él es quien nos da a todos los ingredientes que necesitábamos para vivir. Es muy importante que entendamos esto. Creo que he citado algunos versículos más, pero no los leeremos. Solo leeremos aquí. Por eso a Jesús se le llama sabiduría y el poder de Dios.
La personalidad de Cristo es transportada por el Espíritu de Dios a través del universo a cada ser creado. Es la sabiduría de Cristo que penetra nuestros corazones, la que nos enseña a amar y obedecer al Padre. Es la vida de Cristo la que anima cada nervio y fibra de nuestro ser y nos mantiene vivos. 1 Corintios 1:24. Pero para los llamados, tanto judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Y cuando les digo a las personas, bueno, Cristo es la sabiduría de Dios, y como en su misión dicen, bueno, ¿estás diciendo que Dios no es sabio? Porque si Jesús es la sabiduría de Dios, ¿cuál es entonces la sabiduría del Padre para traer a Jesús y hacer estas cosas? Así que el corazón humano se resiste obstinadamente a esto. Y de nuevo en el versículo 30, Cristo, la sabiduría de Dios, pero por Él sois vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Todo esto lo tenemos en la persona de Jesucristo, lo cual se concreta cuando comprendemos su engendramiento y, en segundo lugar, su carácter. Se manifestó aquí hace 2000 años. Cuando tienes estos dos elementos, tienes todo lo que necesitas para vivir. Y cuanto peor te ves, más anhelas recibir. Pero es porque crees en un ser que no hace nada por sí mismo, sino que confía solo en su Padre, que puedes hacer lo mismo. ¿Tiene sentido? No puedes morir al adorar a un ser que lo hace todo por sí mismo. Se necesita alguien que confíe completamente en otra persona, no en sí mismo. Jesús no confía en sí mismo, confía en su Padre. Este es el atributo central necesario para nuestra vida. Y luego, por supuesto, Proverbios capítulo 8, que habla de la sabiduría. Y luego los versículos 22 al 31, donde dice que la sabiduría surgió antes que cualquier otra cosa. Y con esto terminamos. Gracias al Padre por el Hijo. Sin Él el universo no podría funcionar. Nada funcionaría correctamente. Así que ahora vemos la plenitud de la deidad reunida. El Padre es el único Dios verdadero, la fuente de todas las cosas. Engendró a un Hijo a quien le dio todo. Del Hijo emanan todos los ingredientes necesarios para el funcionamiento del universo. En el Hijo se combinan poder y sabiduría con obediencia confiada y sumisa. La personalidad del Hijo se extiende al universo a través del Espíritu omnipresente de Dios. Es un sistema brillante y Dios es sumamente sabio al crearlo. ¿Tiene sentido? Y esto lo añadimos ahora a todo esto. Este es el ministerio sacerdotal de Jesús para la justicia que ha estado ejerciendo desde el principio y continúa ejerciendo. Pero por supuesto, esto se extendió al ministerio para el pecado. Y esto es lo que quiero abordar en mi próxima presentación. Gálatas 3:20. Un mediador no es mediador de uno solo, sino que Dios es uno solo. ¿Qué significa eso? Un mediador no es mediador de uno solo, sino que Dios es uno solo. Bueno, tenemos un poco de tiempo. Podemos analizar esto, ¿no? ¿Seguimos bien? ¿Se está calentando demasiado? ¿O solo soy el que se está calentando? Ahora bien, un mediador no es un mediador de una sola persona. ¿Qué significa eso? Se necesita un mediador. Significa que hay dos partes en desacuerdo. ¿Es cierto? Por eso necesitas un mediador. Porque son dos personas que ven las cosas de manera diferente. Ahora bien, lo que debemos considerar cuidadosamente es que Cristo no solo es mediador para Dios, sino también para nosotros. Él media entre dos partes. Es lo que hace un mediador. Se encuentra con el hombre donde está y habla en nombre del hombre ante Dios, así como en nombre de Dios ante el hombre. Y aquí es donde puede surgir cierta confusión, porque Cristo media ante Dios
en nuestro nombre. Podemos pensar que eso es lo que Dios quiere, porque Cristo media lo que creemos necesario para que se le dé la reconciliación. ¿Y qué cree el hombre que se necesita para que se reconcilie? Eso es lo que piensa el hombre. El deseado de todas las gentes, página 761 en inglés. Este es un pasaje muy importante. Al principio de la gran controversia, Satanás había declarado que la ley de Dios no podía ser obedecida, que la justicia no concordaba con la misericordia, y que si la ley había sido violada, era imposible que el pecador fuese perdonado. ¿Qué dijo Caín sobre su pecado? Mi iniquidad es mayor de lo que puede ser perdonado. Este es el pensamiento de Satanás. Y luego dice: todo pecado debe recibir su castigo, instó Satanás. Y si Dios perdonara el castigo del pecado, no sería un Dios de verdad y justicia. Así que cuando el hombre pecó, eso fue exactamente lo que pensó. Pensó exactamente así. Así que si Dios le dice al hombre: mira, te perdono. Bueno, el hombre dice: no puedes. Tiene que haber castigo. Tiene que haber sangre. Así que Cristo tuvo que hacerse ministro de sangre en nombre de la humanidad para satisfacer su comprensión de la expiación y la reconciliación. ¿Tiene sentido? Pensamos que porque Cristo media su sangre por nosotros ante el Padre y dice: mi sangre, tenemos la audacia de pensar que así piensa Dios, que piensa como nosotros, y por lo tanto Dios requiere sangre porque nosotros la queremos, porque Él la exige. Pero si ese fuera el caso, no necesitaríamos un mediador entre dos ideas opuestas. ¿Tiene sentido? Y por eso, en el marco trinitario no hay mediador, salvo uno que actúe. Porque todos están de acuerdo en que se requiere sangre para la expiación. Jesús es ofrecido, trato hecho, todo está consumado. Pero gran parte de esa expiación o de ese rol se transfiere entonces al sacerdocio terrenal, ya que el papado asume ese rol. Sí, y María se lo quitan a Cristo y se lo dan a sí mismos. Asumen ese papel, ¿no?, de administrar sangre, de ser el intermediario. Y por eso, cuando Ellen White ve en visión, Jesús está allí diciendo: Padre, mi sangre, mi sangre. En el aspecto humano de la mediación, Jesús dice: no los maten, no lo mates, he derramado mi sangre. ¿No es suficiente? Soy la pobre esposa maltratada que golpearon hasta la muerte y me levanté de la tumba. Y ahora deberías estar satisfecho, Padre. Es Jesús intercediendo por la humanidad, pero en nombre de Dios. Cuando Jesús dice: mi sangre, ¿qué vemos? Vemos una luz que viene del Padre al Hijo, del Hijo a la multitud que ora. Primeros Escritos 55 en inglés. Es su vida. Y esto es lo que he escrito en mi nuevo folleto: limpiados por la sangre de Jesús. En el nuevo pacto, la sangre de Jesús es su espíritu. Ese es el agente purificador. Así que del lado de Dios su sangre es su espíritu. Del lado nuestro su sangre es su sangre literal, la que derramó para satisfacer la ira de Dios. Y así Cristo media entre ambos lados. Él media por nosotros y media por Dios. Eso es lo que hace un mediador. Pero volvamos a lo que dijo Pablo en Gálatas 3:20. Ahora bien, un mediador no es mediador de uno solo, sino que Dios es uno. ¿Qué dice Pablo? Si lees el comentario bíblico adventista del séptimo día, hay mucha especulación sobre el significado de Dios es uno. Lo que entiendo es que, bueno, tenemos dos interpretaciones y Jesús media entre ellas. Pero solo hay una verdad porque Dios es uno. ¿Tiene sentido? Tenemos que llegar a esta interpretación correcta. En última instancia, cuando se lleva a cabo una reconciliación y nos hemos reconciliado con Dios, Jesús es el gran mediador en nombre de la humanidad. Dios nos provee a su Hijo
para que lo sacrifiquemos, y así nuestra comprensión de la expiación queda satisfecha. Y una vez satisfecho, Dios puede empezar a hablarnos a través de su Hijo sobre lo que realmente quiere y lo que quiere darnos. Y puede darnos su Espíritu, porque una vez que creemos que la sangre ha sido derramada, podemos creer que Dios nos dará su Espíritu. Y una vez que nos da su Espíritu, puede mostrarnos dónde nos equivocamos en nuestra comprensión. Y Él puede mostrarnos la verdad de su carácter. Sacrificio y una ofrenda que no deseo. Holocausto y ofrenda por el pecado no he requerido. ¿En serio? ¿No exigiste todo esto? ¿Lo hiciste para satisfacer mi sed de sangre? ¿Cuán amoroso es Dios? Dios podría habernos dicho simplemente, bueno, ¿no me creen? Pueden pudrirse en el infierno. No me importa. ¿No quieren creerme? Se lo he dicho y no me creen. Pero Dios no es así. Dios desciende a donde estamos a través de su Hijo y media por nosotros. Por eso es fundamental comprender la mediación entre ambos lados. Y no debemos confundirla, ya que Cristo media por nosotros. Y todo lo que vemos y entendemos es exactamente como Dios debería verlo y entenderlo. De nuevo, eso no significa reconocer que Dios ve las cosas de manera diferente a nosotros, si es que eso no tiene sentido. Así que me parece tremendamente emocionante. Hay muchos puntos en lo que acabamos de discutir. Es realmente importante. Pero quiero y necesito compartir este punto porque es muy importante, ya que existe un movimiento proveniente del movimiento adventista que ha regresado a las raíces de la verdad del Padre y del Hijo. Pero este mismo movimiento rechaza el mensaje de 1888 y los pactos. Como ya explicamos aquí, el pacto eterno. Y por lo tanto, como dije antes, solo quienes creen en el Hijo unigénito tienen la capacidad de rechazar el mensaje de 1888. Y lo que he experimentado en los últimos 15 años es que casi todo el movimiento del Padre y el Hijo dentro del adventismo ha rechazado el mensaje de 1888. Y por lo tanto, el espíritu de rebelión en ese movimiento es mayor que la rebelión en el adventismo. Es importante entender esto. Es muy, muy importante. ¿Cómo puedes decir esas cosas? Bueno, volvamos a 1888. La pobre iglesia adventista que cree en Dios, el Hijo, no puede comprender la obra mediadora de Jesucristo. Y si alguno de ellos observa o pregunta, ¿quién es este holandés arrogante que dice esto? Lean, observen lo que dice las Escrituras, observen lo que dice el Espíritu de Profecía, observen lo que dice Jones y Waggoner. Esto es lo que dicen. Ellen White dijo, Waggoner tiene la verdad sobre los pactos. Presenté esta información a los miembros del movimiento Padre e Hijo. Lo rechazaron. No, Waggoner no tiene la verdad sobre los pactos. A lo que les dije, se están suicidando. Si rechazan esto, están rechazando el evangelio mismo. Y por eso Satanás se complace en que la gente se deje absorber por el movimiento del Padre e Hijo fuera del contexto del mensaje de 1888. Se complace en lanzar a la gente a ese movimiento porque aún no tiene el evangelio, no tiene el evangelio eterno. Y así lo hemos repetido. En los últimos 10 o 15 años ocurre exactamente lo mismo en 1888, una repetición del rechazo del mensaje de 1888, que impide comprender lo que Cristo realmente busca hacer por nosotros, mostrarnos y darnos el verdadero carácter de Dios, que es no violento, misericordioso y bondadoso y todo eso. Como parte de la mediación, al leer el Antiguo Testamento, Dios a través de su Hijo nos muestra lo que pensamos de Él. Nos encuentra donde estamos y nos muestra lo que creemos que Dios debería hacer si las personas cometen errores y arruinan la fiesta. Dios debería eliminarlos, es lo que pensamos.
Y Jesús nos guía en nuestra lectura del Antiguo Testamento porque es lo que pensamos y entendemos hasta que comprendemos quién es Jesús y quién es realmente lo que se revela plenamente cuando vino a la tierra. Es la manifestación plena de su carácter. Como siempre, este tema me entusiasma un poco. Es muy importante porque ojalá la gente pudiera verlo. Es tan hermoso, es tan claro quién es Jesús realmente y qué significa para nosotros y por qué el Hijo Unigénito es tan importante, por qué necesitamos creer en Él y por qué Dios Hijo es tan crucial para el Evangelio. Cuando escribí mi disculpa y confesión dije en la que la Trinidad es una herramienta satánica de Satanás. Pensé que todos pensarían que estaban rechinando los dientes y que realmente querían atacarlos. ¿Saben? Eso es lo que pensaría de por qué lo digo. No, estoy llorando diciendo que esto es realmente peligroso. Esto destruiría su capacidad de comprender el mensaje de 1888 en el Evangelio. Deben regresar al Hijo Unigénito. Esto de Dios Hijo los matará. Es mortal. Es kriptonita. Los destruirá. Pero claro, la mayoría de la gente entendió que solo me burlaba, atacaba, era antitrinitario y todo eso es muy, muy triste. Pero doy gracias a Dios por lo que se revela en la Biblia, en el espíritu de profecía, en los escritos de Jones y Waggoner de 1888 a 1895. Vemos aquí la hermosa verdad. Y de nuevo en el libro Sabiduría de Dios se encuentra la obra mediadora de Jesucristo, quien creó a todos los seres desde el principio, desde el mismo momento en que creó a Lucifer. Cristo fue sacerdote de Lucifer y Lucifer no quería sacerdote, quería ser su propio sacerdote, quería acercarse directamente a Dios como el Papa. Exactamente, de ahí saca todas sus ideas. He dicho suficiente aquí como para molestar a mucha gente. Espero no haberlos molestado. Espero haberlos animado y que haya sido una bendición que podamos ver a Jesús lo que lo es todo para nosotros. Arrodillémonos y oremos. Padre, te agradezco muchísimo que podamos llegar a ti por medio de tu Hijo Unigénito, a quien le diste todo. Toda la plenitud de la deidad reside corporalmente en tu Hijo, y te damos gracias, Señor Jesús, porque te sometes al Padre. No haces nada por ti mismo, obedeces al Padre en todo. Danos este espíritu. Por favor, media por nosotros tu espíritu. Sé que deseas darnos más de lo que pedimos, que podamos ser sumisos, que podamos ser bondadosos, no estar a la defensiva, confiando solo en ti para proveer todas nuestras necesidades, y que siempre nos darás este espíritu de vida. Y te damos gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.